Bona nit, com estan? Siguin molt benvinguts. Una vegada més tenim l'oportunitat de conversar, de parlar, d'entrevistar a algú. Avui tinc l'enorme plaer de presentar-los a una formenterera ultramarina. És com se m'ha acudit anomenar-la amb ella. No sé si estarà molt d'acord amb això que els hi dic o no. Formenterera, tot i que no nascuda a Formentera, sinó que nascuda a Cuba. Estic parlant de la María Guasch. Hola María, bona nit. Buenas. Muchas gracias por visitarnos. Ahora se lo contamos esto a nuestros espectadores, porque claro, van a decir, ¿qué lío tiene este hombre, no? ¿Qué está contando Toni, no? Encantada. Mucho gusto, muchas gracias. Déjeme explicarle a nuestros espectadores que hace algunos meses visitó este programa el capitán Joan Torres, Joan Descaló, persona muy apreciada y muy querida en Ibiza y Formentera, y también por nosotros, por supuesto, y nos contó la fascinante historia de su familia, la fascinante historia de su padre, de ustedes, de la familia cubana, que luego se reencuentra con una desconocida familia de Formentera. Pero más que explicarlo yo, me gustaría que lo hiciese usted. ¿Qué pasó con Juan José Guasch Ferrer? José Juan. José Juan. Bueno, mi padre lo conocí un poco mayor cuando se unió a mi madre. Nací, voy a contar algo que no lo he querido poner porque me parece ficción, pero sucedió. Sí. Cuando yo nací, vivíamos en un lugar que se parecía mucho a Formentera. Sí. Entonces, una noche... A una zona muy concreta de Formentera, sí, concretamente la zona del Cap de Barbaria, parecido, zona semidesértica, sí, con unos escarpada sí, costa, es decir, muchas rocas. Sí, la zona donde usted nació, donde se gestó su familia, tiene un parecido enorme con esa muy zona enorme. De la costa de Formentera. Él quiso que todo fuera igual que lo de acá, como los nombres. Entonces me cuenta mi madre, cuando ya yo tuve conocimiento, ella me cuenta que una noche, ella soñando, me tenía cargada, y que de pronto llegó una señora de muchas canas y le dijo, déjame darte un beso, déjame darle un beso. Y ella le puso la cara, pero la señora le dijo, no, a ti no, es a mi nieta. Y entonces me dio el beso y se fue. Ella dice que se le olvidó el sueño, que no se recordó por la mañana, no le dio importancia, pero cuando me va a duchar, yo tenía días de nacida, en la rosca del muslo, vio una cosa que brillaba y dice que empezó a desenvolver aquello, tenía 2 vueltas y era una cana. Entonces dice que imposible que fuera la que llegó de sueño, pero que ella le vino a la mente que se lo iba a contar a mi papá cuando llegara del trabajo. Ajá. Y cuando llegó mi padre del trabajo, ella le cuenta lo que había soñado y lo de la cana. Mi papá estaba comiendo y no pudo seguir comiendo, porque era mi abuela. Según el sueño, eso es un sueño, pero yo no lo dejo de contar porque es un sueño que tuvo mi madre. Ajá. Eso fue una de las cosas. Su abuela de Formentera. De Formentera. No es, porque mi abuela de madre había estado allí mucho tiempo cuidando a mi madre porque había parido. Entonces ella me cuenta eso y eso se me prendió a mí. Y eso es lo que hizo que yo siempre estuviera pensando en quién eran, cómo era mi abuela, cómo era mi abuelo, cómo eran mis tíos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4. 4 hermanos, hijos de los dos. Del Sí. señor Guasch y, Sí. de su esposa, cubana. Pero, según nos contó Joan, y corríjame usted, ustedes nunca supieron que su padre tenía una familia en Formentera. No, ni mi madre tampoco. Eso para él fue como un delito, contarnos eso a nosotros. A los 10 años de fallecido, porque él tenía mucho cuidado de que yo no viera nada de lo que había dentro del baúl, que era un baúl que llevó de España. Más adelante... Él recibió un baúl de España. No, él lo llevó. Ah, él lo trajo consigo en
emigración a Cuba. Vamos a recordar, María, que estamos hablando de alrededor del año 20, ¿no? Él llegó se quedó en el año 25 en Cuba. Había ido otras veces. O sea, va a hacer casi 100 años, ¿eh? Dentro de poco va a hacer 100 años que su padre llegó a Cuba. Sí, sí, porque él hace 42 años que falleció. Pero bueno, al fallecer él, a los 10 años, como él tenía tanta privacidad con aquellas cosas, y lo sabían mis hermanos, y me decían a mí, no toques nada ahí. Yo insistía, porque aquello era algo que yo no lo podía controlar. Entonces, llegó el momento que cumple 10 años de fallecido. Yeah. Y mi hermano que quedó en la casa era capitán de barco y estaba mucho tiempo en el mar. Cuando regresaba encontraba su casita un poco deteriorada porque en el año 32 ese municipio desapareció por un huracán. Ajá. Y hubo miles de muertos. Y ha quedado muy fría, muy mojada, y ellos vivían un poco cerca de la playa. Ajá. Entonces, bueno, decidimos que teníamos que abrir el armario, que ya no era el baúl, era un armario con una luna de espejo, y ahí en esa parte él tenía su llave, y siempre la traía atada al cinto. Pero bueno, al fallecer nosotros le quitamos la llave, todo, y se guardó. Mi hermano mayor la cogió y dijo... Se guardó respetando la voluntad de su padre. Sí. Es decir, su padre siempre había mantenido esos artículos, que ahora nos contará usted si quiere cuáles eran, en secreto, formaban parte de, digamos, de eso que usted ha dicho que él sentía como un delito, ¿no? Que era haber dejado abandonada a una familia, en España, en Formentera. Y no quería decir por lo que lo había hecho, porque él se lo guardaba, y yo me lo guardo también. Pero usted sabe cuál fue el motivo por el cual su padre no volvió a España. Estoy llena de felicidad, mi corazón late como tiene que latir, porque yo no podía morir sin saber por qué mi padre hizo esa barbaridad. Porque para mí eso fue una barbaridad de dejar 5 hijos. Porque él fuera mi padre, nunca lo iba a justificar. Pero cuando regresé aquí, supe, lo sé todo. Fueron cosas muy duras por las que él no pudo entrar. Si él venía, lo mataban. Bueno, a los 10 años nos reunimos los 4. Los 2 mayores dijeron que ellos no iban a andar en él, que ellos no querían. Y entonces el más joven que yo y yo abrimos y empezamos a sacar cosas, de cuyas cosas traigo algunas ahí. Y me encuentro con unos papeles. En ellos viene una inscripción de nacimiento de él. En los barcos que viajaba, hay uno que llamaban el Falucho Antonio. Y me dio la oportunidad de encontrar la dirección. Y eso vi yo el cielo abierto. Empecé a escribir. Escribí como unas cuantas cartas, no recibía nada. Escribí a las revistas Cartas de España, y da la coincidencia de que en esos días en La Habana se estaba abriendo la Casa Balear, y una señora de las que trabajaba ahí cogió la revista que ella la recibía de aquí de España, y ve cuando yo estoy pidiendo que soy hija de un español así, que se llama así, y ya con todos los datos que tenía, y ella me escribe, esa señora me escribe, incluso me invita a formar la asociación, y lo acepté, ser de la asociación. Y entonces ya empiezo a escribir más directo al registro civil de aquí, de Formentera. ¿De Formentera? Sí. Y no sabía que la habían recibido ni nada, pero un día se me aparece Joan a las puertas de mi casa y me pregunta, ¿usted es María Magdalena Guas? Digo, sí. Y saca la carta. ¿Usted conoce esta carta? Digo, ¿cómo no? Esa la envié yo. Dice, bueno. Me lo dijo así yo no me puedo ni acordar de eso. Mira,
yo vengo de parte de tu familia de España, de tus hermanos. Y yo le dije, mis hermanos no. Dice, sí, de tus hermanos de España. Tu padre dejó una esposa y 5 hijos. Y le dije, no, eso tiene que ser una equivocación, ese es otro. Mira, y empecé a buscar justificaciones. Por aquí, por la parte norte, había un tío de mi padre, yo creo que vino un hermano, puede ser que sean ellos, yo quería que no fuera. Y entonces me saca la lista y me dice, mira, hay uno que se llama José, hay otro que se llama Manuel, uno que se llama Juan, y yo empiezo a pensar en los míos, y una que se llama Catalina y una que se llama María. Y le dije, pero esos nombres son los que tenemos nosotros aquí, porque incluso como yo era única mujer, me faltaba un nombre, María, estaban María y Catalina, y yo le dije un día a él antes de morir, papá, o sea, cuando me casé le dije, papá, cuando yo tenga una hija hembra le voy a poner Catalina, porque yo lo complacía en todo. Y él me dijo que sí, con lágrimas, pero que tenía una hija también que se llamaba Catalina. Pero usted no lo sabía, claro. Pero yo no lo sabía. O sea que su padre un poco intentó replicar su familia. Sí, volverla a reunificar por los nombres. Pero usted me dice, María, no nos quiere contar y yo no quiero tampoco que lo haga, el motivo sí, por no lastimar sentimientos. No, por favor. Pero, y usted me dice que eso le ha hecho entender a su padre, ¿no? Pero, claro, me imagino que de algún modo su familia, sus hermanos, habrán juzgado en algún momento la actitud de su padre, ¿no? Los de allá. Incluso José, que parece que tenía mucho parecido a José, el de aquí, que fue el que no quiso ir donde yo estaba. José me dijo un día, mira mi hermana, yo te voy a decir una cosa. Si mi padre nos hubiera hecho eso a nosotros, yo nunca más lo hubiera mirado. Justificó la actitud de los de aquí y eso todo lo entendimos. Yo le dije lo mismo, yo le dije, yo también lo hubiera hecho igual, pero hay que investigar por qué él, siendo tan buen padre con nosotros, pudo abandonar los primeros. Porque mi padre era uno de los que si teníamos fiebre, él no comía. Era una persona muy noble, nos demostró siempre amor, él no estaba de acuerdo con los regaños que mi madre nos daba, mi madre era fuerte y él siempre era muy noble. Yo decía que mi padre, a alguien le decía que el cielo era rojo y él decía que sí, porque él no contradecía a nadie. Entonces no me cabía en la cabeza ni en mi cerebro que hubiera hecho. Yo lo entendía así. Mis hermanos estuvieron medio que casi ni hablábamos del tema, porque teníamos controversia, pero lo adoraban hasta después de muerto. Nosotros, ya le digo, yo vine aquí y llevé arena de aquí de las playas y fui al cementerio y se la puse en la jardinera a él, y así, y me emociona. Su familia de aquí, su familia a la cual usted descubre hace 20 años, más o menos, ¿no? Sí. Cuando usted se lleva ese golpe tremendo, porque es un golpe psíquico. Golpe formidable, ¿no? Conocer de repente que usted tiene 5 hermanos en la lejana isla de Formentera, ¿no? Que es algo de lo que una isla de la que probablemente usted había oído hablar muy poco, hasta que descubre la documentación de su padre, ¿no? Sí, porque él trataba de evadir los temas que tuvieran que ver con la isla. Claro. De repente usted se encuentra con esa nueva situación, da todos esos pasos para contactar con su familia, finalmente Joan hace de intermediador y luego usted viene a España, viene a Formentera. Sí. ¿Y qué se encuentra? Bueno, yo venía con miedo. Joan fue el que hizo todo para que yo llegara y yo me expuse porque ninguno de mi familia nunca dijo de invitarme, porque por ahí yo tenía que salir con una invitación. Claro. Y nadie lo hizo, pero Joan lo hizo y me trajo. Incluso me fue a esperar a Madrid
Y cuando yo llegué al puerto de Formentera, habían 2 sobrinos mayores que me estaban esperando. Entonces me dijeron, bueno, me abrazaron con mucho amor, porque ya con ellos me escribía y llamaba por teléfono, ya eso más o menos, pero eran sobrinos. Entonces me dijeron que para qué casa quería ir, que tenía una habitación en la de Pepe y una habitación en la de Marieta. Y yo le dije, no, me voy para en casa de Joan los primeros días esto, porque no podía ser de otra manera. Ellos eran mis sobrinos, pero Joan había hecho lo que no hizo nadie. Y entonces, bueno, estuvieron muy contentos. Y ya luego me fui para en casa de María, la hermana. De la otra María. Sí, me recuerdo que ella estaba de pie y cuando yo iba subiendo los escalones, ella como que se quería ir, estaba muy viejita. Y entonces Pepe, el hijo, la aguantó y entonces yo la abracé mucho, tengo fotos de esa. Y ella al principio como que no estaba de acuerdo a lo que mi papá había hecho. Le dije, es lógico, pero bueno, yo no sabía, por lo que él no tenía mucha fuerza moral para decirles a ellos ni replicarles. Yo no me explico, yo nada más le decía, yo no me explico porque fue muy bueno, yo le ponía las partes buenas de mi padre. Hasta que llegó un día que María me dijo, sí, él fue muy buen padre. Ella tenía 9 años. Y me dijo, yo le escribí una carta, que fue la última que escribí, pensando que si él recibía esa carta iba a venir. Y yo le dije, ¿me la puedes mostrar? Me dijo que no. Pero ahora, al cabo de todas estas cosas, un nieto pudo entrar donde ella tenía y hay un pedacito que me llegó al corazón, que ella le dice, Dios te conserve la vida, pues eres al que más quiero. Pensando, siempre estoy en ti y en mi casita te espero. Se lo escribió ella con 9 años, una autografía bonita, pero la vi porque ahora el nieto tuvo acceso y la cogió y las cartas. Pero esa carta entonces entiendo que nunca salió de Formentera, ¿no? No, ella no la quiso echar. O no se la dejarían echar. Parece que ya eran los últimos que habían hecho porque él volviera y no volvía. Con lo cual, por lo que usted nos dice, su familia de Formentera, en cierta manera, entendía el por qué no había vuelto su padre, ¿no? Sí. Lo entendía. Ellos lo sabían, me parece. Y ellos sabían también, eso que ustedes no sabían, que había una familia paralela en Cuba. Sí. Ellos lo sabían. Ellos no. María me contaba que ella sabía que mi padre tenía una familia negra en Santiago. Pero eso no me parece que fue verdad. Tuvo uno blanco, con una mujer blanca que dicen que era muy bella, Susana San Pedro. Su padre tuvo una relación previa a la que luego mantuvo con su madre, con una mujer en Santiago, porque sí. Ustedes viven, ¿en qué zona viven ustedes? Nosotros vivimos en Camagüey. Camagüey. Que es otra provincia. Al norte prácticamente podemos decir, mucho más cerca de La Habana que de Santiago. Nosotros vivimos en el sur. En el sur, perdón. En el sur. Santiago queda al norte, me parece. No, Santiago queda al sur del todo. Sur, es sí, lo más cercano a sí. África, por decirlo de algún modo. Sí, sí. Pero si hubieran habido hijos negros, yo lo hubiera sabido. Claro. Porque yo he sido muy precursora de todas esas cosas. Caramba, pues ahora estoy haciendo cuentas. Ustedes son 4, 5 en Formentera y 1 en Santiago, 10 hijos. Su padre, en fin, dejó... Sí, dejó muchos huasc. Donde quiera que iba, hacía... Sí. Con ese otro hermano de otra mujer, sí, usted también intentó contactar, pero no hubo suerte. Él no aceptó, porque bueno, la madre no le iba a decir por lo que se habían separado, seguro, porque ninguna madre le dice al hijo, no fue que traicioné ni nada, él sabe lo que ella le contó. Claro. Y entonces el que quedó mal fue mi padre, claro. Como quedó aquí, pero bueno, ya se han aclarado muchas cosas, porque yo a mi sobrino mayor de aquí, un día en un parque lo senté y le dije, ven acá, porque si tú naciste aquí, si tú creciste aquí,
si casi tienes mi edad, tú no sabías por lo que mi padre no había vuelto. Tú tienes que haberlo sabido. Me dijo, sí, fulano de tal, así, por el que no pudo volver, por amenazas. ¿Cuántas veces se ha puesto usted en la piel de su padre? Porque me contaba Joan que su padre, alguna ocasión en la cual había perdido un poco el control con la bebida, no es que fuese un hombre que tuviese problemas con el alcohol, pero no era alcohólico, pero bueno, sí. Pero alguna vez que se había pasado, reclamaba a sus hijos que traigan a mis hijos, ¿no? Sí. Que traigan a mis hijos. Él trabajaba en una calera, que es donde con petardos hacen cal y la exportaban de ahí, de ese lugar. Él trabajó en muchas cosas. Y después que salían de ese trabajo que era duro, se ponían a darse trago y había días que se pasaba. Yo me recuerdo como 2 veces ese evento. Un día llegó y le llamaba a ella, a mi madre, que yo pienso que él como que la creía una intrusa en su demencia, porque mi madre no sabía nada, y lo aceptó a él. Y empezaba a gritar, búsquenme mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Y la cogía con mi mamá, Gloria, búscame mis hijos. Y rompía lo que tuviera alrededor, y al otro día no podía hablar, porque gritaba tan fuerte, y tenían que venir 3 y 4 hombres y amarrarlo. Lo amarraban a la cama, y a veces desarmaba las camas, fuera de sí. Eso yo recuerdo que nosotros nos tenían que sacar de la casa para que no viéramos el espectáculo, y si como llamaba a los hijos pensaban que éramos nosotros. Claro. Y nos llevaban de la casa. Con lo cual, yo le quería preguntar, ¿cuántas veces ha intentado usted ponerse en la piel de su padre el tremendo sufrimiento que ese hombre también tuvo que vivir durante todo ese tiempo, ¿no? Sabiendo ahora ya que no era un sinvergüenza que había abandonado una familia, sino que había un motivo de riesgo de vida que le impedía volver a Formentera, ¿no? Yo me he puesto en la piel de él y pienso que fue muy fuerte lo que a él le impidió venir aquí, porque yo como madre tengo 4 hijos y sé que mis hijos están en un lugar donde yo tengo que pasar por el fuego, y yo paso como madre, pero ya ahora sé que no era fácil que él pasara, no era fácil, porque fue brutal lo que él pasó, lo que le pasó. Bueno, dígame, perdón. No, hable, que ahora no sé cuál. Claro, hace alrededor de 20 años que usted toma contacto con Formentera, que usted toma contacto con su familia. Claro, sus hermanos y hermanas eran bastante más mayores, obviamente, que ustedes. La primera generación. Claro, eran bastante más mayores. ¿Queda alguno de sus hermanos y hermanas vivo todavía en Formentera? No, en Formentera no queda ninguno. No. María Magdalena fue la última que falleció. Y tuve el regocijo, bueno, no es un regocijo porque iba a morir, que mis hijas estuvieron ahí en su cabecera ayudando, y murió entre los brazos de mis hijas. Claro, porque eso es que quería que le contásemos también a nuestros espectadores. Ustedes han ido vinculándose de una forma muy intensa con la isla. A partir de ese descubrimiento que hacen ustedes acceden al derecho de tener la doble nacionalidad, la nacionalidad cubana y la nacionalidad española. Pero cuénteme, ¿qué supone? Porque todo eso supone una serie de cambios en su familia, ¿no? Sí, cómo no. Han mejorado por la situación de mi país. Ha sido muy difícil y está siendo difícil. Entonces, al mis hijos poder estar aquí, han tenido un poquito más de desenvolvimiento, me han ayudado más a mí y a su tío que le queda en Cuba, porque en Cuba nos quedamos 2 nada más, el más pequeño y yo. Y hemos podido vivir un poquito mejor, cosa que me duele porque yo quisiera que todo el mundo viviera igual. Y cuando salgo de allí, salgo
oprimida. Pero bueno. ¿Usted tiene 2 hijos en Formentera ahora mismo? 3. 3 hijos en Formentera. Y 3 nietos. Y 3 4 nietos. Claro, ellos son cubanos. Son cubanos, y españoles. pero tienen ciudadanía. Sí, claro. Pero, ¿cuántos años llevan viviendo y trabajando en Formentera? Aquí ellos llevan como 10 años ya. A partir de los 20 años que yo vine, ya se fueron hasta que ellos tenían buenos trabajos allí en Cuba y estudiaron lo que quisieron. Tengo una que estudió Derecho, la otra es licenciada en Educación, que me ha ayudado mucho. El otro es de Comunicaciones y la otra es de tiendas. Ella es de comercio. Comercio, sí. Sí. Y bueno, la del Derecho no lo está ejerciendo porque está en Estados Unidos y tiene otro trabajo, porque allí hay que coger lo que venga por delante. Pero estoy contenta de que ellos estén aquí porque tienen otra vida, pero me duele porque tengo que estar sola en Cuba. Claro. Por tanto, tiene usted 3 hijos en Formentera y una, que es esa espinita clavada que tiene usted, que está en Estados Unidos. Pero claro, que ha entrado en Estados Unidos, tiene también la nacionalidad de Estados Unidos. Esposo también. Como ciudadana española, porque como ciudadana cubana no lo podría haber hecho. No lo podría haber hecho, ni él tampoco, el esposo. La hija y el hijo se hicieron ciudadanos, ahora obtuvieron la ciudadanía americana también. No me gusta. Bien, pero en todo caso, María, supongo que ustedes ya lo han pensado, esa es una última herencia que les dejó su padre, ¿no? Eso. Una herencia indirecta, ¿no? Sí, yo digo que mi padre nos ayudó hasta después de muerto. Nos ha ayudado hasta después de muerto. Porque bueno, ya yo traigo cosas de él, el último tabaco que se estaba fumando, hace 42 años, la boina, que se la tuve que estar porque parece que la llevó de aquí, y él no la podía perder. Querían enterrarlo con ella y yo no quise, yo dije, no, yo me quedo con ella. El último tabaco, la mitad que se estaba fumando en pipa. Y también yo fui delegada muchos años de la Casa Balear de La Habana. Tengo la bandera que me la gané, porque yo era delegada en mi municipio y abarqué muchos descendientes que no se sabía que existían. Y entonces, bueno, coordinamos muy bien y cumplí muy bien ya tuve que delegar en otra muchacha joven, porque ya yo tengo 81 años y no me siento con valor en los transportes de Cuba, no se puede confiar mucho y ya había que ir a La Habana y nos queda muy lejos. Y bueno, me siento muy complacida con todo. Ahora esto que ha surgido me llena de felicidad, porque todo lo que tenga que ver con esto, de mi padre, me siento feliz con tristeza, pero bueno. Además de sus sobrinos, que tiene todavía en Formentera, y de sus propios hijos, y de Joan y su familia, con quien ustedes tienen una relación, si me permite, casi familiar, podríamos decir. Sí, es familiar, ¿no? Sí, yo tengo mucha confianza en él y en ella. Sí. ¿Ustedes han hecho más amigos? ¿Usted ha hecho más amigos en Formentera? ¿Cómo no? Y me han visitado en Cuba también. ¿También? Sí, allá iban luego hasta 3 y 4. Y pasaban en la noche fiestando, comiendo, porque en Cuba es así, cuando llega una visita. Y sí tengo muchos amigos, Vicente, Miguel, bueno, Joan y Lole, cuando se casaron, pasaron parte de la luna de miel en mi casa. Y si te digo ahora no me acuerdo de muchos nombres porque fue en los primeros tiempos. Me visitaban mucho y tengo muchas amistades aquí. Me dice usted, María, que Cuba está pasando un mal momento. Sí. Bueno, yo no recuerdo ningún buen momento en Cuba en los últimos 50 años. Hubo algunos mejores. Siempre hay un momento peor, ¿no? Y cosas buenas, que por ejemplo los jóvenes podían estudiar lo que quisieran, hay buenos médicos, se formaron muy bien, pero ya se ha deteriorado mucho. Quiere decir, y hable hasta donde pueda, que yo sé que es complicado, quiere decir que Cuba está peor sin Fidel. Sí.
Eso lo digo yo, se lo digo a Raúl y al que se lo tenga que decir. Cuando Fidel, yo tenía muy buenas actitudes, yo ayudé dentro de lo que pude, cooperé mucho porque mis hijos estudiaban y no había lo que hay ahora. En realidad, la economía está en el suelo. Ya. Todo el mundo esperaba, por lo menos así lo veíamos desde fuera, o mucha gente esperaba al fallecimiento de Fidel Castro para un presunto aperturismo, parecía que iba a haber un después de la muerte de Fidel, pero parece ser que Fidel, como dijo Franco en su día, lo dejó todo atado y bien atado, ¿no? Pero se han soltado los cabos. Se han soltado los cabos. Porque no veo... Mira, Fidel decía hoy, está pasando esto y esto y en tal empresa. Y hay que, mañana, ya eso estaba subsanado. Pero ahora no es así. Se le ha ido de la mano. Yo no soy nadie para decirlo, pero yo lo estoy mirando. ¿Y qué dice el pueblo cubano? Bueno, algunos todavía, pero algunos se van. Es un éxodo lo que hay. Es con eso con lo que responden, más nada. Se van, se van, se van y se van. Y las madres nos quedamos sin hijos, porque todos se van. Y si no, las madres o los hijos se quedan sin madre, porque se van. Eso no se esconde de nadie, porque eso es una realidad que se está viviendo. Usted, déjeme decirle una cosa, María, tiene poco acento cubano, ¿no? Sí. Tiene muy poco, ¿no? Será porque ya me he contaminado. Se ha mimetizado con Formentera. Sí. ¿Y ha aprendido algo de payés? ¿Ha aprendido alguna palabra? Algunas cosas. Yo no sé si era payé o qué es lo que era, pero mi padre me dormía con una cancioncita que yo pienso que debe ser payé, que decía: bailache, 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 baileu, baila que te bailo eu. La repetía hasta que me dormía. Ajá. Eso es lo que me recuerda. Y usted tiene ese recuerdo, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Todo lo que sea de él y de mi madre no se me olvida nunca. Oiga, y ustedes, los cubanos, como nos confesaba antes, que son bien, que les gusta la juma, la fiesta, ¿no? La música tradicional cubana. ¿Con qué se queda en ese sentido de la gastronomía, por ejemplo, de Formentera? ¿Ha tenido usted oportunidad de probar cosas ricas, no? Sí, y a veces trato de repetirlas en Cuba. Ajá. Sí, las ensaladas, esas cosas así. Y a la gente le gusta, a la familia. Algo que también te quería decir, mi padre fue uno de los últimos hombres que entró dentro del yate Granma, que fue el que llevó a Fidel hasta nuestras playas. Sí. Entonces ellos lo dejaron en la playa, se fueron para el monte y jamás volvieron a saber del Granma. El Granma se queda en un muelle de allí de la cercanía y se deterioró grandemente porque el gobierno que estaba de la dictadura que teníamos, yo creo que le tenía miedo al Granma y lo dejaron ahí. Entonces, cuando Fidel triunfa, en el 59, pregunta dónde estaba el Granma y le dijeron. Y entonces lo vio y pidió que buscaran un carpintero, una persona que supiera para que lo volviera a quitar lo que estaba deteriorado. Estaba lleno de escaramujo y de lino del mar y muy flojo. Y buscaron a mi papá. Escogieron a mi padre por lo honesto que era, por lo que él moría antes de quedar mal y porque era un talento. Él hacía muchas cosas. Y entonces su padre se dedicó a recuperar el Granma. Se recuperó, con un amor, lo subió por un varadero y la gente pensaba que se iba a abrir, porque ya mucho tiempo. Y él le puso unas cosas, hizo algo que le decían cuna y muchos calzos para que no se moviera. Lo subió con tractores, alando, pero con una brigada que el gobierno le facilitó para que él hiciera las cosas. Lo subió hasta la arena, hasta la playa, que ahí vivíamos nosotros. Nosotros vimos el desembarco
Ahí lo subió con un amor y aquello aplaudieron mucho cuando ya lo tuvieron ahí. Ya ahí él empezó a arreglarlo. Y por donde desembarcaron, que tenía como 2 kilómetros de donde desembarcaron, hicieron un memorial para ponerlo allí, el original. Y bueno, lo puso tan bello que se quedaron, las autoridades que lo estaban viendo, se quedaron, que lo había vuelto otra vez a revivir. Era como revivir un muerto. Y entonces me recuerdo que un día me vio él, yo tenía como 18 años, mi papá, me dijo, ven para que subas aquí adentro y veas el Granma por dentro. Y yo subí. Entonces en la cabina había como un pedestal. Ajá. Y tenía una placa de plata. Y ahí estaba cifrado como una plegaria, porque el Granma era de personas de dinero y católicas, y se lo vendieron a Fidel. Y yo leí, y nunca más se me olvidó. Y decía, o dice, oh Dios, recuerda que tu mar es inmenso y mi barco es pequeño. Y yo me lo aprendí nada más en ese día, no se me olvidó más. Recordemos a nuestros espectadores, el Granma es la embarcación que llevó a los rebeldes, a Fidel y a su grupo. Creo recordar que desde México, ¿no? Desde México, sí. Y luego hubo, bueno, pues escaramuzas durante bastantes semanas en el bosque, ellos ocultos. Sí, en una cueva. Y en fin, no fue la entrada triunfal primero en Santiago y después en La Habana, días después de Fidel. No fue fácil, y el primer paso fue el Granma. De hecho, sí, el diario más importante, el Diario Nacional de Cuba, sigue llevando el nombre de la embarcación, el Granma, ¿no? Está en La Habana. Ajá. Entonces, el original que mi padre puso allí nuevo, lo pasaron para La Habana, está en La Habana Vieja. Sí. Y entonces allí pusieron una réplica. Igualito. Y así ha sido la historia. Mi padre ha seguido teniendo... Qué pena no haber podido conocer a su padre, ese Formenteré, le hubiese hecho una buena entrevista, yo creo, ¿eh? Mira, si yo hubiera sabido lo que pasaba, yo lo hubiera traído. Porque como otras personas allá han traído a sus abuelos, han traído a sus tíos, porque el gobierno allá le daba la facilidad. Pero yo no sabía nada. Claro. Sabía que él hablaba de España y el radio siempre lo tenía oyendo los programas de acá y las noticias. Él sí sabía que en la isla que él vivió había un turismo, porque eso lo decía él, pero no decía a dónde era. Bueno, pero él ahora descansa en Camagüey con arena del mar de Formentera. Sí, que se lo eché y lo tenemos ya en un nicho y tiene una jardinera donde se le siembran flores y ahí tiene la arena. Yo fui a un santuario acá a Santiago de Cuba, porque a mí me decían, los que iban allí, yo soy de la Iglesia Católica, y los que iban allá me decían, allí hay arena de todos los países y hay una arena de España. Y yo cogí un delirio, porque yo fui con el cura, con el padre de mi iglesia, cuando me sentí tan mal. Yo tenía mucha amistad con él y casi que quise confesarme. Y le dije que yo me sentía mal porque había sabido unas cosas de mi padre que no me dejaban feliz, no me dejaban vivir. Y me di cuéntame. Y entonces le conté. Y me dijo, mira, yo le dije, mi padre sería un cobarde. Y me dijo, no, tu padre fue muy valiente, porque para decir un secreto es menos, o sea, para esconder un secreto hay que ser más valiente que para decirlo, porque cuando tú lo dices, tu alma se abre y descansa, pero tu padre tiene que haber sufrido mucho. Entonces le dije, padre, cuando haya alguna convivencia que tengamos que ir que tengan ustedes que ir al Cobre, yo quiero ir porque allí hay arena de España, y me invitó, y fuimos a muchos kilómetros de ahí, y pude también tener la arenita.
María Guasca, ¿hasta cuándo está usted en Formentera esta vez? Pienso que hasta diciembre. Hasta diciembre. Cuando mis hijos vayan, porque no me dejan ir sola. Ah, o sea, cuando acabe la temporada turística Sí. y luego volverán a celebrar las Navidades en La Habana. En La Habana. Qué pillos son sus hijos, ¿eh? Sí, pues sí, porque allí eso sí no se acaba nunca. La fiesta y la alegría. Me ha encantado conocerle. Igualmente. Muchas gracias. Y este es un paso más que he dado yo con ustedes aquí, que he podido desahogarme y contar, aunque no todo, pero bueno. Se lo agradezco mucho y estoy seguro que mucha gente, gracias a este modesto programa, pues conocerá más la historia de su padre y de su familia, de sus familias. Y en Cuba están pendientes de eso también. Pues mandamos un saludo cariñoso también. Porque a ellos les gustó mucho el programa que hicimos con Joan. Sí. Y bueno, pues yo encantada. Que tenga una buena estancia. Gràcies per visitar-nos. Que vagi molt bé. Muchas gracias. I a vostès, amics espectadors, els volem dir que els esperem aquí, si tot va bé, la pròxima temporada. Ja descansem. Aquest és el darrer programa d'aquesta temporada 23-24. Com dic, si tot va bé, doncs a mitjans de setembre calculem tornar a estar amb tots vostès aquí a la televisió de proximitat per continuar parlant d'històries meravelloses com la que avui ens ha explicat la Maria. Que tinguin molt bon estiu, moltes gràcies i molt bona nit.